hemos venido siguiendo muy de cerca respecto de una relación entre Argentina y Chile con el transporte de cargas y esta exigencia por parte del gobierno trasandino de estudios PCR con una antigüedad no superior a las 72 horas. Vanina, contanos novedades, por favor. Nosotros ayer nos comunicábamos con APROCAN y hoy estuvimos hablando vía telefónica con la Federación Argentina que nuclea a los camioneros y que forma parte de Condesur. Nos expresaban el malestar que reina a nivel nacional. El 50% de los argentinos que pasan por el Cristo Redentor están afectados directamente por esta medida y piden que Chile dé marcha atrás. Cuando les preguntábamos qué tal les había ido en las primeras reuniones ante este pedido a Chile, nos comentaron con esta frase: Chile está muy lejos de dar marcha atrás a la medida y de escuchar nuestro pedido, y eso nos desalienta. Cuando en el gobierno trasandino se toma una medida, es raro que vaya para atrás. Pero bueno, se lo vamos a consultar a alguna autoridad del otro lado de la cordillera que gentilmente a esta hora se contacta con nosotros, con Sergio Salazar, gobernador de la localidad de Los Andes. ¿Cómo le va, don Sergio? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a ustedes por el interés en el contacto también. Claro que sí, nos separan muy poquitos kilómetros y alguna roca más o roca menos nos hace más o menos en el mismo lado en esta situación de pandemia que nos aleja, evidentemente. Usted escuchaba seguramente por línea previa lo que decían los propietarios de camiones aquí en la Argentina. ¿Existe la posibilidad de rever esa norma según su criterio o su visión o buscarle una alternativa a esta disposición que rige desde esta semana? Bueno, la verdad es que lo veo extremadamente difícil, ¿eh? En primer lugar porque, como ustedes bien lo saben, tratándose de un país que las decisiones se toman a nivel central y para todo Chile, evidentemente proponer soluciones locales, digamos, se hace muy difícil. Cualquier cambio que se haga en las circunstancias va a implicar un cambio para todo el país, y eso lo hace muy difícil de transformarse en una realidad. Hay que recordar que la medida de la toma de PCR se aplica desde Chacayuta, en la región de Arica, en la frontera con Perú, hasta Magallanes, en la frontera sur de la conexión entre Argentina y Chile. Entonces tiene una realidad territorial que se extiende por toda nuestra frontera y que se hace más complejo principalmente en Libertadores, porque Libertadores concentra el 50% de la carga internacional que ingresa a nuestro país. Entonces evidentemente acá se hace más notorio el problema. Eso en primer lugar. Sin embargo, yo también quiero mirar el vaso medio lleno, ¿no? Cuando tomamos conocimiento de esta noticia el día jueves pasado, evidentemente surgieron muchas dudas, mucha preocupación, porque parecía que esta era una norma muy restrictiva, muy compleja. Sin embargo, a los pocos días, el día sábado, cuando el Ministerio de Salud chileno emite, digamos, la resolución que aclaraba o que nos ponía en detalle en qué se traducía esta restricción, facilitaba bastante las cosas. En primer lugar, y acá quiero ser súper claro, esta es una norma que se aplica solo a los extranjeros no residentes en Chile. Esto significa que extranjeros transportistas residentes en Chile no van a tener que portar un PCR, y en segundo lugar, chilenos que representan prácticamente el 25-20% de este grupo de transportistas, tampoco se le exige PCR. O sea, se limita a un porcentaje de cerca del 60-70% de los transportistas que ingresan a Chile. Y en segundo lugar, el gran problema que se planteaba en un principio era el tema de la vigencia de este PCR, que se hablaba que duraba 72 horas. Evidentemente había una preocupación porque iba a recaer todo en la provincia de Mendoza, y nosotros creíamos que íbamos a generar un conflicto en la provincia de Mendoza para todos los transportistas de las diversas latitudes, los paraguayos, los uruguayos, los brasileños. Sin embargo, la normativa que se dictó el día sábado aclaró bastante en términos de que son 72 horas antes del inicio del viaje. Esto significa que si yo salgo de Sao Paulo, si salgo de Asunción, la vigencia del PCR tiene que tener 72 horas antes de que yo salga de mi lugar de origen, independientemente de cuánto tarde desde ese lugar a llegar a frontera. Si yo tardo 4 o 5 días, da exactamente lo mismo, porque lo que se va a medir es la vigencia del vuelvo a reiterar, del PCR antes de salir. Entonces me da la sensación que con esas dos aclaratorias, digamos, se ha hecho menos complejo. Y lo último, gobernador, le hago una consulta. ¿Sí? Y en el transcurrir de los días se han encontrado ante situaciones indeseables? Todos pensamos y todos creemos que el transportista llegue a destino, baje su carga, la lleve a los puertos o a algún centro de acopio del otro lado de la cordillera y viceversa también. ¿Han encontrado algún tipo de inconveniente que ustedes hayan dicho, la verdad que se nos va de las manos, o está todo encarrilado de alguna manera?
Mira, yo quiero ser bastante positivo, quiero transmitirle una realidad que finalmente es la que hemos visto en estos días. En primer lugar, la estadística nos dice que el número de transportistas que han sido devueltos representa cerca del 1,5% del total de ingresos que ha tenido nuestro país. O sea, un número extremadamente bajo. Hemos ido facilitando incluso algunas cuestiones más bien prácticas. Fíjate que nos pasaba que entre el primer y segundo día, o sea, entre el lunes y martes, nos encontramos que habían transportistas que habían salido de su lugar de origen antes de que se dictara esta normativa. Entonces nos parecía un poco injusto aplicarle la normativa si habían salido antes del 1 de abril. Entonces, finalmente, en ese caso, nosotros flexibilizamos y les permitimos ingresar Ajá. aún sin su PCR. Hemos difundido esto, ustedes nos ayudan bastante, pero yo he tenido bastante diversos contactos con medios mendocinos principalmente, y hemos hecho una difusión importante. Yo creo que son muy pocos los que no saben hoy Bien, día que perfecto. tienen PCR. Gobernador, muy difícil, digamos. aprovecho un minuto final para consultarle sobre otro tema. Como autoridad política de la primer ciudad antes de la frontera con la Argentina, ¿cómo vive la pandemia de esta manera? Los argentinos y fundamentalmente los mendocinos éramos como unos vecinos, ¿no? Era transitar pocos kilómetros para encontrarse en sus calles, en su plaza, en sus centros comerciales, en sus restaurantes. ¿Cómo le ha afectado esta imposibilidad de cruzar la frontera normalmente a partir de la pandemia? Bueno, con certeza la ha sufrido mucho más duro la provincia de Mendoza, ¿no? Yo tengo la certeza de una provincia que conozco mucho y que una de sus vocaciones era el turismo. Nosotros tenemos vocación de transporte que no ha paralizado en absoluto el último año, una vocación asociada a la minería que no ha paralizado la minería del cobre, que es la riqueza de nuestro país, y una vocación agrícola que tampoco se ha detenido. Yo tengo la sensación que evidentemente, porque lo he conversado con autoridades argentinas, estuvo el embajador Bielsa acá en los Andes, y estuvimos conversando esta materia. Evidentemente, Mendoza, particularmente Argentina, necesita recuperar rápidamente la conexión no solamente con Chile, sino con todos los países respecto de su vocación turística. La verdad es que tengo una proyección y tengo la sensación que el éxito de la vacunación, que no ha ido de la mano, digamos, con la disminución de los contagios, finalmente va a llevar que en los próximos meses, particularmente como se ha proyectado, a contar del segundo semestre, va a llevar a una baja sustancial en los casos positivos y va a permitir una apertura. Claro. Espero que Argentina también llegue a ese nivel. Pero nosotros el problema lo tenemos aquí, gobernador, lamentablemente. Mire, hemos roto récords de contagios en esta sola jornada, algo que para ustedes es absolutamente normal. Lo que ocurre es que ustedes han vacunado muchos millones más de hermanos chilenos que nosotros aquí, a nuestros hermanos argentinos. Transitan con, no quiero utilizar un término inadecuado, cierto grado de optimismo lo que pueda llegar a ocurrir en los próximos 60 o 90 días a partir de la inoculación masiva de chilenos y también de esto que muchos han denominado la única alternativa es la inmunidad de rebaño? Sí, por supuesto. Es una realidad, digamos, y si tú me preguntas políticamente, se ha hecho un reproche de que Chile probablemente ha hablado demasiado del éxito de la vacunación, pero es una realidad. El día de ayer el presidente anunció que habíamos llegado a los 7.100.000 vacunados en primeras dosis y estamos en cerca de 3,5 millones vacunados con segunda dosis. Hoy día se anunció un nuevo contrato de 1.800.000 dosis con CanSino, que es de una dosis, o sea, vamos a poder vacunar en mayo 1.800.000 vacunados más. Vamos a llegar con certeza a los 9 millones vacunados en un mes más. Entonces, evidentemente, y perdona, y no me quiero detener tanto en esto, pero ayer se hizo un estudio en Chile, de la Universidad de Chile, sí. Determinó que el 54%, la efectividad para evitar contagio de la vacuna es del 54%. Así que, indefectiblemente, cuando ya vacunaste al 50% de la población y tienes un 54% de probabilidad de que no se infecten, vas a llegar rápidamente en un mes, a finales de julio, con la inmunidad de rebaño. Me encantaría que pasara lo mismo en Argentina. Deseo, digamos, por el cariño y afecto que le tengo, que esto llegue rápidamente porque nos va a permitir vincularnos como históricamente lo hemos hecho. Esperemos lograrlo juntos. Gobernador, gracias, que tenga una buena noche. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un saludo Un cordial. abrazo a la distancia.